la lista de Fabián Doman, pero vemos que Fabián Doman rápidamente dejó la presidencia del club, la tomó Grindetti en forma primero provisional, ahora en forma definitiva, pero siempre con digamos, la mochila de la ocupación política que tiene el actual presidente, con lo cual muchos se preguntan si realmente lo que está conduciendo el club en estos momentos, es lo que la gente votó, ¿no? Si hay una identidad entre lo que la gente el día 2 de octubre del año pasado votó y lo que está conduciendo el club en estos momentos. Esta es la primera pregunta que te hago, Gustavo, vos que estuviste a punto de ser candidato a vicepresidente hasta último momento. Sí, bueno, mira, justamente como bien dijiste vos, después por una cuestión de años no estaba habilitado para ser vicepresidente, por eso me encargué siendo el vocero de lo que fue toda la campaña que nos permitió llegar a ocupar la segunda posición en estas elecciones, que ampliamente la ganó lo que terminó resultando, y yendo a tu pregunta, una estafa electoral, pero claramente, porque quien se postuló como presidente a los 6 meses renunció al cargo, vergonzosamente, porque todavía estoy esperando las causas reales, porque se había hablado en su momento de que había sido amenazado, etcétera, e Independiente es una institución muy grande como para que alguien que prometiera al electorado que lo eligió con un 72%, marcando un récord, tanto asistencia como de porcentaje de electorado eligiendo a una agrupación, abandonara el barco a los 6 meses y hoy queda el club en manos de un vicepresidente primero que el Vox Populi, que está abocado a una contienda electoral nacional y poco y nada está haciendo por Independiente. Entonces creo que desde lo claro que fue lo que votó el trinomio, esa mayoría que conformó el 72%, no ha respondido hoy en cuanto al manejo de los destinos del club, porque tanto el presidente como el vicepresidente primero y en ejercicio de la presidencia no están actuando como tales, uno porque renunció y el otro porque ha dicho claramente, y lo cito textualmente, me cayó como polvo de regalo esto de la presidencia Independiente, cuando sabes que si estás postulado a vicepresidente primero o segundo en el orden de jerarquía, puede ocurrir que tengas que asumir el mando general del club. Entonces hay una falta de responsabilidad que no tiene que confundirse con este momento que gracias a Dios estamos viviendo, que nos pone en una posición deportiva mucho mejor de lo que teníamos hace un mes, con la asunción de Carlos Tevez como técnico y con este presente deportivo que nos ha devuelto con este invicto un orgullito que todavía dista mucho de ser el orgullo nacional histórico y tradicional, pero que nos ha permitido respirar en momentos en donde estábamos realmente con el agua al cuello con respecto a la situación de una posibilidad concreta y real de un segundo descenso de categoría, ¿no? Yo ratificando tu concepto de que lo que se votó, digamos, no es lo que actualmente conduce al club, más allá de que la legitimidad surge a partir de una lista sábana en la cual estaban efectivamente las personas que hoy en día conducen la entidad, pero todos sabemos que quienes votan tienen presente más que nada las principales figuras, en especial el candidato a presidente y los vicepresidentes, y tenemos que del trinomio uno ya renunció, el otro está pero no está, y el tercero se sabe realmente poco. Y está en realidad conduciendo el club, el grupo Champagne, que estaban en la lista, no lo vamos a negar, estos fueron votados, pero fueron votados para otros cargos, no para los que están ejerciendo realmente. Y como vos decías, ¿no? O sea, también no fue la única promesa no cumplida, sino que se había dicho que iba a haber una gran cantidad de inversiones que iban a acompañar desde el primer momento, sponsors que estaban esperando que se vaya Moyano para entrar al club y sin embargo no acompañaron, no apareció el técnico de gran jerarquía que iba a reemplazar a Falcioni, sino que se optó primero por un ayudante de campo, luego por un técnico de perfil muy defensivo que no le fue bien, que me refiero a Zielinski, y ahora finalmente dieron en el clavo con Tevez cuando estábamos realmente cerca de la última posición de los 28 equipos que están en primera, ¿no? O sea, realmente es complicado tener riesgo de descenso siendo Independiente y habiendo 28 equipos y siendo que descendía por tabla uno solo, ¿no? O sea que tomemos dimensión de la gravedad de este primer año que se cumplió justamente esta semana, Gustavo.
Sí, es que es muy grave y ratificando lo que decís vos, el tema es que tenemos que ser claros y precisos con que Independiente viene arrastrando años de decadencia y de errores a nivel dirigencial que se han ido profundizando con el tiempo y han agravado la situación económico, financiera y deportiva de nuestra amada institución. El tema, como bien decís, de lo que ocurrió con una de las promesas, quizás la más importante de lo deportivo, que era la elección del técnico, desistiendo de Falcioni a partir de un salto de calidad, es convocar, después de todos los nombres que se barajaron ridículos, es el convocar a Estiletano, que más allá de haber sido colaborador de Holland, era un ayudante de campo, que fue ascendido por Independiente, por esta gente que venía a profesionalizar en la promesa electoral del club. Convocan por la falta de respuesta y propuesta de directores técnicos de jerarquía a un ayudante de campo que lo asciende en nuestra institución como técnico cuando no estaba preparado para ejercer como tal, y que cuando vuelve al ámbito profesional deportivo vuelve como lo que es ayudante de campo en la selección juvenil dirigida por Mascherano. Entonces esto muestra ya el primer horror dirigencial comprobado en lo fáctico. Contratan a un ayudante de campo como el gran salvador, como técnico, ascendiéndolo como tal, que cuando termina su relación con el Independiente vuelve a ocupar la tarea del ayudante de campo. No es que Estiletano pasa a ser técnico de otro equipo competitivo. Entonces ahí tenés una aberración que yo lo que le pido al socio, al hincha, es que tome en cuenta, que disfrute como disfruto yo como hincha de este momento en donde estamos zafando el descenso que antes era acuciante hace un mes y medio atrás, pero que no nos olvidemos que en Independiente quedan por delante muchas cosas por hacer, porque luego la contratación de Zielinski y lo más aberrante desde el punto de vista dirigencial, el deshacerse de Zielinski una vez que estaba agotado el libro de pases encarando el comienzo del nuevo torneo, lo cual fue terrible porque si vos querés cambiar y pegar un volantazo como había que hacerlo, era convocar a un técnico para que hiciera la preparación al nuevo campeonato y ya arrancaras con la posibilidad de que ese técnico eligiera los jugadores para formar parte del plantel, con lo poco que se podía comprar a partir de todas las cuestiones económico-financieras que aún hoy sufre el club, porque no nos olvidemos, yo festejo y siempre quiero que Independiente gane, contrariamente a algunos señores que lamentablemente y muchos ocupan quizás lugares dirigenciales hoy. Yo jamás festejo que Independiente pierda, jamás, porque primero que todo está Independiente, pero que no nos haga ocultar esta primaverita que estamos teniendo en lo deportivo, que todavía Independiente sigue con serios problemas económicos financieros, y como dijiste vos, Fernando, esta dirigencia mintió también cuando habló de las grandes inversiones, porque no nos olvidemos que parcialmente ha salido Independiente de la acuciante situación que enfrentaba a partir de una colecta en donde el socio una vez más puso todo para ayudar a la institución, y en donde además hoy por hoy lo sigue haciendo con la elevadísima cuota mensual que tenemos que pagar. Entonces, cuidado con esta cuestión. No aparecieron capitales ni inversores que prometió esta gente para realmente levantar la institución. Lo que ha ocurrido es gracias al socio que ama de verdad a Independiente. Pero ese socio muchas veces cae en la trampa, por ese amor Independiente, de escuchar el canto de sirenas y de caer en esta, porque nosotros lo decíamos en la campaña, ¿ustedes se acuerdan? Yo sí resisto un archivo, yo venía diciendo que cuidado con esto, que lo previne, pero el socio tenía tanta bronca y tanto odio y tanta, ganado por supuesto con razón, ¿no?, de la segunda gestión de Moyano, que el tema era sacarlo como fuera, y el árbol impedía ver el bosque, que es esto que estamos viviendo. Gracias a Dios, y celebro la personalidad y la responsabilidad de Carlos Tevez, que si bien, y esto el socio lo debe saber también, no es puesto deportivamente, porque es puesto a dedo políticamente a través de la pata pro que tiene hoy la conducción Independiente. Sin embargo, Tevez ha mostrado independencia
y personalidad en cómo entrena el equipo, cómo planta el equipo, y al desistir de Bonfiglio, que la dirigencia vaya a saber por qué Gimaneje, que lo trae del de Villarreal B, a querer integrar el plantel profesional, donde Tevez dijo, yo a este jugador no le elegí, este jugador no juega, y realmente me ha demostrado, y lo mostró ya en la primera conferencia de prensa cuando dijo, los jugadores tienen que meterse con cabeza y pies a pelear cada pelota, esto es Independiente, y el que no esté en esas condiciones no va a jugar, y lo probó, y lo mostró, y celebro, insisto, la personalidad y la energía que ha puesto Carlos Tevez, más allá que sus antecedentes profesionales escasos como técnico de Rosario no lo avalaran, pero hoy en Independiente está mostrando que tiene personalidad, que se ha sabido rodear de buenos colaboradores, que trabaja el equipo, que es claro con los jugadores, que maneja el vestuario, que ha insertado la convicción de lo que es vestir nuestra camiseta y que no se ha dejado manejar por las cuestiones tan raras que hace décadas padece Independiente de compra y venta de jugadores que no sabemos cómo llegan a ponerse alguna vez la casaca de Independiente. Entonces yo celebro eso y separo los tantos, pero no nos engañemos, lo que tenemos que hacer es no engañarnos más como nos venimos engañando hace mucho tiempo. Creo que esa es la clave, y no confundirnos con la alegría del triunfo a las deficiencias estructurales que al día de hoy sigue teniendo Independiente. Gustavo, ¿ustedes han sido convocados para colaborar en algunas áreas? No, mira, puntualmente Roberto Bustamante, nuestro candidato a vicepresidente primero, en su momento por Gente Independiente, ni bien asumió la conducción de Doman, le acercó su proyecto, le acercó inclusive un dossier con jugadores del ascenso que podían llegar en condiciones económicas muy básicas a la institución, y nunca fue convocado, lamentablemente. Eso también es la mentira de que se integran todos. No, acá cada uno hace su juego, que ese es el gran problema. Acá hay que, por eso con Roberto estamos conformando un movimiento que él ya se los ha comentado en alguna nota que ha hecho con ustedes, que es CUR, que es Cambio, Unión y Renovación, que es lo que necesita Independiente. Nosotros tenemos que cambiar, porque esto no nos ha llevado a buen puerto, tenemos que estar unidos y tenemos que renovar Independiente, porque uno de los proyectos que yo adhiero, pero totalmente, y que creo que además puede llegar a ser revolucionario en el fútbol argentino en general, es federalizar a la institución. No puede ser que Independiente tenga 100 y pico de mil socios, y se está aspirando con esta conducción, lo cual celebro que lleguemos a 150.000, repartidos en todo el territorio de nuestra hermosa Argentina y algunos en el exterior, y que voten solamente, tengan derecho a elegir la conducción de la institución aquellos que están en Buenos Aires. Es ridículo, porque ese socio con su cuota sostiene, como lo hizo en una situación tan atípica y dramática como fue la pandemia, sostiene con la cuota, sostenemos con nuestro apoyo, con los abonos, etcétera, etcétera. Entonces hay que federalizar también, porque si no siempre queda circunscripto a las runflas que se cocinan en Buenos Aires con las agrupaciones. Hay que ampliar democráticamente la posibilidad de participación de cada uno de los hinchas y socios de Independiente. Gustavo, vos mencionaste la encuesta, la colecta, para mejor decir, que realizó justamente Maratea, Santiago Maratea, donde se juntó la plata suficiente para pagar la inhibición, parte de la inhibición con el América de México, porque restan cuotas por pagar, que ahora hay que ver cómo se va a hacer frente a eso. Bien que aclaras eso, ¿ves? Vienes a aclarar eso, porque no está liberado el tema. Y además, no nos olvidemos que esa deuda fue contraída por la irresponsabilidad de los dirigentes independientes, muchos de los cuales están hoy en la conducción actual. Claro, eso nos devuelve al que fue nuestro primer punto de la conversación de hoy. Si realmente la conducción refleja la votación del 2 de octubre del año pasado. Porque entre las personas que renunciaron y las personas que estaban por el hecho de ser una lista sábana, se genera un poco un distingo, ¿no? Un desapego entre lo que el socio motor y lo que actualmente conduce el club, lo que se traduce en las quejas que hubo en el playón, que inclusive algunas de ellas terminaron con represión policial, ¿no?
Es que no tenemos que olvidarnos. Nosotros estábamos justamente con Roberto, hay algún video nuestro que anda dando vueltas por YouTube donde justamente denunciamos esto que fue también que no tenemos que perder de vista. Nunca hubo represión dentro de nuestra casa para con nuestros hinchas y socios. Y donde lo único que se hacía era despotricar contra la conducción en ese momento, en un momento de crisis absoluta, porque recordemos que el contexto fue cuando todavía estaba Zielinski, ya no resistía más la situación. Ahora estamos viendo esta primaverita, bienvenida sea, porque te voy a repetir, y soy enfático en esto, quiero que Independiente gane a la bolita en lo que sea, pero no nos olvidemos que la crisis sigue estando, porque mañana perdemos 2 partidos, Dios nos lo permita, y vuelve el despelote, porque no nos engañemos. El tema es que gracias a eso espero, y yo por eso vuelvo a destacarlo de Tevez, porque Tevez creo que ha cambiado en algo, yo creo mucho en las energías, yo creo que es un cóctel la vida, y la energía también, Independiente venía con una energía muy baja, había una energía producto de la desunión, producto de las internas, del egoísmo, y eso le transmitía en el vestuario, y Tevez le devolvió a los jugadores, por eso se recuperaron jugadores como Lazo, que era insultado por toda la hinchada, y hoy por hoy Lazo es un muchacho que ha ganado en seguridad, y eso es un mérito de Tevez que hay que reconocerlo, pero no nos confundamos, acá hay muchas cosas que hay que corregir y proyectar a futuro, porque Independiente tiene que volver a ser esa institución modelo que fue y que con el tiempo ha ido perdiendo. Y el proceso es inverso al que sufrimos en el padecimiento de la decadencia. Así como Independiente no decae de un día para el otro, no nos fuimos a la B de un día para el otro, no llegamos a la deuda que tenemos de un día para el otro, el crecimiento también tiene que ser sostenido y con un objetivo claro. Por eso creo que hay que reformar ciertas cosas, adaptándolas al mundo moderno del fútbol, adaptando al mundo distinto que nos toca vivir y proyectar una institución modelo en el siglo XXI, futbolísticamente hablando. Gustavo, ¿cómo ves la parte deportiva? ¿Qué jugadores los ves que están jugando mejor o que ha potenciado Tevez? Mira, yo veo que el equipo en general, para no entrar en lo odioso de los nombres, recién te hice una excepción, porque era uno de los jugadores que yo que voy a la cancha siempre, más insultados. Y yo decía, porque no veía ganas a Lazo, pero le veía que la inseguridad, porque ustedes saben muy bien que una de las cosas además que hablamos siempre con Roberto, es el trabajo que hoy es imprescindible psicológico del plantel. Porque Lazo es un tipo que técnicamente tenía, pero se frenaba, hacía alguna jugada que no tenía que hacer, o un pase para adentro que no tenía que hacer, y se complicaba él solo. Y ahora vos lo ves con una solvencia, ganando de aire muy bien, yendo al ataque, bien, con una recuperación. Ves además que el equipo está entrenado. Los que vamos a la cancha veíamos que en el segundo tiempo ese equipo se fundía. Y estos mismos jugadores con una preparación técnica, pero con un ejemplo también que tiene que partir del líder. El líder es ejemplo y tiene que ser. Y los muchachos, se ve que toda esa impronta que mostró Carlitos Tevez como jugador, tanto en Boca como en el exterior, como en la selección argentina, lo admiran, lo respetan y lo tienen como líder, y eso se ve en la cancha, porque la verdad que ya no duele los ojos ver Independiente, al contrario, ves que un Independiente que lucha, un Independiente, por eso cuando me preguntás, yo creo que todo el plantel ha levantado, salvo Rey, que fue el único que siempre funcionó desde que jugó el primer partido de Independiente, el resto de los muchachos, e inclusive recuperó algunos que no estaban ni siquiera tenidos en cuenta ni el banco de suplentes. Entonces, ha visto muy, y lo que me gusta también que a la manera de Scaloni, ahora que estamos a minutos de que se juegue la selección, el nuevo partido por eliminatorias, no se casa con nadie. El que está para jugar juega y el que no va al banco. Y eso me parece fantástico. Eso es el fútbol moderno también. Lo ves cuando ves a Guardiola, por ejemplo. El que está preparado, acá no hay estrellitas que por el nombre no. Si estás, jugás. Y si no, el equipo es lo principal. Y ese principio y esa actitud la rescato y la respeto y coincido y la comparto. Gustavo, vos hiciste referencia a las notas que en programas pasados le hemos hecho aquí en este programa a Bustamante, a Roberto Bustamante, que él nos manifestaba, más allá de la creación y crecimiento de este proyecto llamado CUR, las dificultades que el estatuto brinda para generar nuevas agrupaciones y que se puedan presentar a elecciones, y nos manejaba que de no modificarse el estatuto van a tener que buscar alguna agrupación constituida como plataforma.
¿Cómo ves este tema? Si pensás que se debe acceder a la reforma del estatuto para permitir una planificación más amplia, o por el contrario, también están los que piensan que 11 agrupaciones son demasiadas para una atomización política total y que habría que fortalecer las que están en lugar de crear nuevas. ¿Cómo ves este tema? Mira, yo creo que es importante que las agrupaciones existentes estén vivas, porque inclusive no nos olvidemos que la agrupación que lleva a esta actual dirigencia al poder independiente era una agrupación que técnicamente y legalmente hablando es permitida su participación apelando a algo que ha sentado jurisprudencia, vos como buen abogado lo sabés, que es el derecho humano de poder participar en la elección. Pero había cuestiones técnicas irreprochables que hubieran impedido, desde el punto de vista estatutario, que la agrupación que lleva esta conducción al poder pudiera participar de las elecciones. Entonces yo lo que creo que hay que terminar con agrupaciones que son un conjunto de hojas inactivas. Hay que tener agrupaciones activas en la participación democrática para poder tener a los mejores actuando por el bien independiente. Porque si no, la agrupación pasa a ser un instrumento legal, moneda de intercambio para ver a qué mejor postor lo ofrezco. Y eso creo que no le hace bien al club. Tenemos que estar involucrados en la creación de el estímulo de una nueva dirigencia independiente, como pasaba antes. Tenemos que recuperar la política de Independiente, no que la política nacional, eso lo vengo sosteniendo hace tiempo, ni de un lado, ni del otro, ni de arriba, ni de abajo, ni de derecha, ni de izquierda. Tenemos que recuperar lo que es la política genuina de Independiente, y a través de las agrupaciones activas es como se estimula, se genera y se mejora esa política del club. Y creo que hay que aspirar a eso, según mi criterio. Justamente vos tocaste un tema de la representación de las distintas agrupaciones. Yo te voy a dar un concepto, es una opinión mía, vos sos un hombre de los medios. Los medios generales, hablo de los grandes medios, están dándole a Independiente poca importancia. Por ejemplo, en Clarín le han quitado su columna diaria, prácticamente hablan de Independiente solamente el día del partido. Pero yo, digamos, en tren de ser objetivo, tengo que empezar por analizar. Hacerle notas a los jugadores de Independiente es imposible porque hay que ceñirse a un cronograma que te dice que vos el día 14 de diciembre le vas a hacer una nota al jugador que entró faltando 10 minutos. Si querés hacerle una nota al cuerpo técnico, únicamente tiene que ser en conferencia de prensa. Nosotros desde aquí llamamos a los dirigentes del oficialismo porque queremos todas las voces, como corresponde, pero no nos responden, no nos atienden. Lo mismo pasa con la mayoría de los demás programas. Vamos a las oposiciones y pasa lo mismo, casi ninguna quiere hablar, salvo gente de Independiente. Entonces tenemos que, Independiente es el club donde nadie habla. No habla la oposición, no hablan el oficialismo, no hablan los jugadores, no habla el director técnico. Entonces, ¿cómo podemos querer, en este contexto, tener espacio en los medios si no generamos informaciones? Este es mi punto de vista, quiero saber cómo lo ves vos, que sos un hombre de los medios hace muchos años. Pero es que coincido, por eso mi participación más importante a futuro será revolucionando la comunicación independiente. La comunicación independiente hace años que es pésima, es la anticomunicación. Y eso es un problema muy grave porque hoy la comunicación ha dado un espacio en el mundo moderno clave en la interacción del mundo como tal. Entonces, que nosotros mismos tengamos tan mala comunicación es justamente lo que avala lo que acabas de decir. ¿Cómo después pretendemos que los grandes medios nos den bolilla o nos den espacio si nosotros mismos no los creamos? Porque otro tema también que hay que rever son justamente los instrumentos para garantizar la transparencia de todo lo que ocurre en el club, que tiene que ver con la comunicación. El socio tiene no solamente el derecho, sino la dirigencia, sea cual fuere la que conduzca Independiente, tiene la obligación de transparentar cada cosa que ocurre, porque además, cuando vos no tenés nada que ocultar, no tenés nada que esconder, no tenés nada que no puedas responder y no tenés
nada que evitar que te pregunten. Entonces, pasa por ahí un gran cambio que debe existir en nuestra institución. Sin dudas, coincidimos en esto último y en todo, en general, en todo lo que hemos conversado. Gustavo, ha sido un gusto dialogar contigo, te agradecemos enormemente este tiempo y bueno, seguimos en contacto porque nos preocupa Independiente y queremos lo mejor. Hoy, como bien vos decís, disfrutamos de una primavera que por suerte nos sacó de una de las situaciones más angustiantes que se podían vivir, que es la complicación con el descenso. Yo creo que hoy en día estamos realmente desahogados en ese sentido, pero no nos olvidemos de que, bueno, las cosas venían perfiladas de una manera muy adversa y lo que se ha progresado es en base al aporte del socio y del hincha y no tanto de la gestión dirigencial, ¿no? No, totalmente, totalmente. Yo creo que los dos artífices de esta primaverita que estamos disfrutando, los socios e hinchas independientes, son primero los mismos socios, nosotros mismos, y luego Carlos Tevez, al cual le doy la derecha y le agradezco además, porque se ha ganado también a base de su trabajo y honestidad, que ha mostrado hasta ahora, insisto, por eso te ponía el ejemplo de Monfilio, que es algo atípico que ha ocurrido, porque en los últimos años Independiente ha habido lamentablemente connivencia, dirigencia con técnicos, con algunos tipos, y acá Carlito se plantó claramente y dijo, yo lo pedí, no va a jugar y no juega, y no sé, no tengo nada en contra de Monfilio, ni sé cómo juega, a lo mejor es un crack, pero él ya puso un límite a este jugador, no lo traje yo, no lo pedí yo, no quiero que nos metan. Entonces eso es maravilloso y lo que le pido al hincha es que una vez más el miércoles que viene tenemos la cancha porque es el momento de apoyar con todo a estos jugadores que nos están demostrando que realmente están jugando ahora el todo por el todo liderados por Tevez para poder terminar de zafar y si Dios quiere quizás quedarnos, ¿quién te dice?, con el campeonato, ¿no? Porque estamos en la posición, porque por el tema del descenso nos olvidamos que Independiente está segundo a un punto de River, liderando en la zona, en el podio y con serias posibilidades de acceder a las posiciones de privilegio y no a pelear el descender o no descender. Así que bueno, el gusto como siempre lo hago con ustedes, del espacio que le brindan a todos los que amamos Independiente y a todo el arco político independiente, y espero que la dirigencia y el oficialismo esté en el programa de ustedes, porque no entiendo el por qué no dar notas. Hay que hablar, hay que unir la familia independiente y volver a ser Independiente grande. Fernando, Ricardo, un abrazo grandote. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, que sigas muy bien, hasta la próxima. Gustavo Lutera, el que estuvo entonces en Siempre en el Rojo Radio.